¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y hoy como invitada está Miriam Bregman, que es precandidata a jefe porteña por el Frente de Izquierda. Ella dice que la ciudad debe organizarse en base a la función de los trabajadores. Por eso vamos a hablar de las propuestas que tiene referidas a esto para organizar esta ciudad. Y también vamos a hablar del espionaje, porque ella es la primera que denunció el proyecto X, que es este proyecto o espionaje que ilícitamente hacía la Gendarmería Nacional. Vamos a hablar entonces de espionaje, de esta guerra de espías, de todo ello, pero lo que me interesa a mí es saber cuánto presupuesto se destina para este espionaje y entonces cuánto presupuesto no llega a los lugares necesarios, obviamente, de los sectores vulnerables. Todo ello luego de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡saquen la grandota! Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas sojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alertas de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Bueno, y aquí estamos con Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sos abogada también, defensora de los derechos humanos y mucho más. Pero vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Por un lado, vamos a hablar de tus propuestas para la Ciudad de Buenos Aires, ya que sos precandidata a jefa porteña. Y por otro lado, vamos a hablar del espionaje, que sé que sos erudita en este tema. Bueno, empezamos. Vos decís que hay que organizar la ciudad en base a la función de los trabajadores. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es como un lema que abarca todas las propuestas que nosotros hacemos para la Ciudad de Buenos Aires desde el Frente de Izquierda, desde mi partido, el PTS, porque es una ciudad que en los últimos años cada vez profundiza más una línea de estar pensada a los negociados privados. Es decir, cuando uno piensa en un tema vivienda, lo primero que se le viene a la cabeza es las peleas por los shopping que quieren hacer en la ciudad, los que ya hicieron, los grandes emprendimientos inmobiliarios y en el otro extremo
más de 1 millón de personas que tienen problemas de vivienda, entre los que alquilan, los que tienen una situación de emergencia habitacional y los que directamente están viviendo en villas y asentamientos. Sí. Es decir, es una cantidad de personas que está afectada por eso y en el otro polo una especulación inmobiliaria que nadie le pone un freno. Digo como para poner un ejemplo, pero en cada una de las materias nosotros planteamos lo mismo, que no se puede pensar desde el negocio individual, sino desde las necesidades del pueblo trabajador. Cuando hablas del negocio, ¿es un negocio particular de quién? ¿De los dirigentes que están gobernando la ciudad? De los grandes empresarios, para empezar, que están radicados en la ciudad. El tema, bueno, en el transporte. Macri responde al problema de transporte de la ciudad aumentando el peaje, aumentando el boleto del subterráneo, es decir, con una cabeza bien empresaria, y por otro lado está lleno de denuncias de que las obras que se hacen como el Metrobús, las bicisendas, tienen detrás grandes negociados de las empresas amigas, de las empresas constructoras, pero esta es la ciudad, si uno lo piensa más general, ¿no? Por fuera del tema electoral. Si uno piensa la ciudad, bueno, ¿qué ciudad de Buenos Aires tenemos? Tenemos una ciudad con grandes villas y asentamientos y en el otro extremo tenemos la ciudad donde están radicados todos los bancos, todas las grandes financieras, todas las grandes empresas del país tienen su sede aquí. Y eso no implica nada para estas empresas, porque ni siquiera pagan un impuesto especial a la ciudad, pagan los impuestos como cualquier ciudadano, con lo cual la carga tributaria sigue quedando la gente que tiene una vivienda y no los grandes bancos y las grandes financieras. Ahora, todo lo que estás diciendo, Miriam, no llega al ciudadano porteño, porque las últimas encuestas nos dicen que va a ganar nuevamente el PRO. Así que, ¿qué es lo que sucede con estos porteños, que son más de 3 millones, que viven en esta ciudad? Sí. Y que siguen votando entonces al PRO. ¿No saben de estos negociados que estás hablando vos? Sí, bueno, creo que nosotros claramente le hablamos a aquellos que quieren terminar con esta situación, que quieren terminar con que se desfavorezca la educación pública, la salud pública, y le decimos que así como el Frente de Izquierda es una fuerza nacional que ha tenido una activa participación en la política nacional, en las luchas en el último año, fundamentalmente del 2013 a esta parte, donde conseguimos diputados nacionales, senadores, legisladores provinciales, concejales en todo el país, que es el momento de reforzar un fuerte bloque en la legislatura. Hoy nuestro candidato a legislador es Marcelo Ramal, junto con Patricio del Corro, un joven de mi partido, el PTS, y bueno, nosotros estamos planteándoles hacer un fuerte bloque en la legislatura, que la salida es por izquierda en la ciudad, porque hay que enfrentar a Macri y todos estos negociados. A ver, bueno, entonces por parte, la izquierda unida, ¿no? Vos venís por el frente de la izquierda por el frente, unida. De frente a ver, izquierda, sí. Contame quiénes están dentro de la izquierda unida, qué partidos. Bueno, el Frente de Izquierda y los Trabajadores está conformado por el Partido Obrero, por el PTS y por Izquierda Socialista, es decir, los 3 partidos más grandes de la Argentina, y creo que la consecuencia que hemos tenido, nuestros planteos y todo, está siendo también reconocida en la ciudad de Mendoza. Nuestro candidato Nicolás del Caño acaba de salir segundo en las elecciones municipales de la capital de la provincia, obteniendo el más de 14% de los votos, es decir, siempre manteniendo nuestro programa, siempre manteniendo firme nuestras convicciones y, como vos mencionabas al principio, siempre planteando desde los intereses de las mujeres, de la juventud y del pueblo trabajador. Sí. A ver, por un lado, ¿tenés idea cuántos precandidatos hay en este momento para gobernar la ciudad? Mirá, precandidatos hay muchos, sí, hay ver, más de 30, hay 31, para que 31, pero el problema es... ¿Y cuántos de izquierda? Mi pregunta es ¿cuántos de izquierda? Porque también están divididos. No, el único frente de izquierda referencia pero, por ejemplo, nacional. Si hablamos de Claudio Lozano... No, creo que él no se ubica ni siquiera él directamente, son fuerzas de centro izquierda que han estado en su momento con Pino Solanas y demás, y que son partes de la enorme crisis que tuvo la centro izquierda. La centro izquierda se unió a las elecciones pasadas solamente como una alternativa electoral. ¿Es el problema de siempre de llegar la izquierda? No es nuestro caso. No es nuestro caso porque nosotros tenemos un frente de izquierda que viene... izquierda pura. Así nos planteamos, así planteamos nuestras ideas y, como te decía antes, eso es lo que está siendo reconocido, la consecuencia, y que lo que decimos lo hacemos, que no vamos a la función pública para enriquecernos. Nuestro compañero Nicolás del Caño, que te mencionaba recién, lo planteó apenas asumió, que ningún político puede acceder a la función pública para enriquecerse, que su salario tiene que ser igual de un trabajador, de un docente, y eso es lo que él hace. Es decir, nosotros tenemos una consecuencia
política, y creo que allí está nuestra fortaleza y bueno, por supuesto que somos la unidad más grande de la izquierda por lo menos en muchos años. Bueno, y en base a lo que estás diciendo de los negociados, este fin de semana surgió una polémica por los dichos de Michetti, ¿no? Hablando de que, bueno, ella, si es jefa porteña, se termina todo el tema del juego. ¿Qué opinás de todo esto? Que Michetti lo descubre ahora, es llamativo que ahora en la interna del PRO, donde Macri le retira su apoyo en pos de apoyar al otro candidato, a Rodríguez Larreta, ahora se da cuenta que el juego es un gran negociado. Nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo y en el día de hoy, a partir de que este tema ha vuelto a tomar estado público, Marcelo Ramal presentó un proyecto a la legislatura de la ciudad para derogar ese convenio que permite que no paguen ingresos brutos, algo que es una barbaridad. Los que hemos padecido este tiempo el aumento del ABL, nada más a la ciudad de Buenos Aires, que creció escandalosamente, no puede ser que el juego ni siquiera pague ingresos brutos, es decir, uno está planteando algo casi mínimo. ¿Cómo puede ser que además toman los ingresos a partir de lo que el mismo dueño del casino declara? Y allí, para favorecer centralmente a Cristóbal López, estuvieron todos, porque votó el PRO, pero también lo votó el Frente para la Victoria. Es decir, en esto no pueden... No le crees a Michetti. A ver, una pregunta así, después seguimos. No le creo que se dé cuenta ahora de que eso era un gran negociado y que estaba perjudicando a la ciudad de Buenos Aires. Miriam, si tuvieses que votar, no sé, estás en una ciudad donde hay solamente la posibilidad de que votes o a Larreta o a Michetti, ¿a quién votás? En blanco. Tenés la posibilidad en blanco. En blanco, porque... Creo que los dos demuestran una alternativa. Pero lo que estás diciendo también que defendés, así como defendés a los trabajadores, defendés también el tema de las mujeres, el tema de la discriminación de género, etc. Sí, pero Michetti precisamente no es una defensora de los derechos de las mujeres. Nosotros planteamos muy claramente en el Congreso Nacional que tiene que salir una ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay una ley presentada con más de 70 firmas por la campaña nacional por el derecho al aborto, y Michetti precisamente junto también, mira, con el Frente para la Victoria, son los que se han opuesto todo este año que esa ley se trate. Así que su condición de mujer no la hace per se defensora de los derechos de las mujeres. Uy, cómo nos peleamos las mujeres a veces, ¿eh? No, nos peleamos nosotras por defender los derechos de las mujeres. Miriam, estás hablando obviamente del tema de la pobreza, la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, que es donde más se nota, digamos, frente a las torres impresionantes, está todo el tema de los asentamientos o las villas. ¿Cómo mejorar el tema de este gravísimo problema que está en el mundo, ¿no? El tema de la desigualdad? Y para traerte a colación, por ejemplo, Barack Obama en su discurso de principio de año dijo, ¿cómo hacemos para crecer un país que crece tanto, pero para muy pocos, hablando de este problema? Y también el economista Piketty, que justamente le hicimos una entrevista en nuestro sitio, Futuro Posible, si quieren verlo, donde él habla obviamente de lo obsceno que es la desigualdad y también que el gravísimo problema que nos va a traer de inestabilidad política. ¿Cómo hacer para mejorar este gravísimo problema? Y a vos te toca en la ciudad. Sí, es obvio que es un problema del conjunto, por eso vos mencionás el ejemplo de Obama, que no se puede solucionar desde una ciudad. Nosotros, precisamente, el Frente de Izquierda es una fuerza anticapitalista. Esto significa que cuestiona las raíces de este sistema que produce esa desigualdad, donde un polo es muy rico y en el otro extremo están las villas y los asentamientos, pero creo que eso no es una solución que se pueda dar solo desde la ciudad. Ahora, desde la ciudad, desde el lugar que nos ocupa, cuestionando de fondo este régimen social basado en la explotación del hombre por el hombre, para dar la definición más clásica de lo que significa ser de izquierda, ¿no? Es cuestionar precisamente esas bases. Creo que en la ciudad de Buenos Aires hay medidas de emergencia que tomar. En el caso de la vivienda es notorio, hay medidas urgentes como un impuesto a las viviendas ociosas, a la especulación inmobiliaria, que debe ser puesto de manera inmediata, declarar la emergencia habitacional para que ese dinero vaya inmediatamente a solucionar el problema de la vivienda, centralmente de dos maneras, con un plan de viviendas públicas hecho por el Estado, bajo control de sus propios trabajadores y los vecinos de los barrios que van a ser los destinatarios, y también que el Banco Ciudad empiece a dar en forma inmediata créditos a tasa cero que no ocupen más del 10% del salario de la familia trabajadora, porque en la ciudad de Buenos Aires hasta alquilar está siendo un problema. Un alquiler de vivienda en la ciudad se lleva el 40% del salario
la familia. Sí, entonces, está muy difícil. Sí, También el tema de la garantía. El tema de la garantía, bueno, para un joven poder alquilar. Un joven y para cualquiera de nosotros, los que alquilamos, sabemos lo que significa y bueno, son temas urgentes que hay que solucionar. Ahora, para terminar de fondo con esa descripción de un polo rico y un polo que trabaja y que vive en condiciones terribles, evidentemente no es algo que se va a solucionar solo desde la Ciudad de Buenos Aires. Sí creemos que la izquierda tiene que tener más fuerza y por eso estamos pidiendo que nos acompañen en estas elecciones. Está bien. ¿Y qué otro déficit ves también en la ciudad? Estamos hablando del tema de la pobreza, la vivienda, que tenga que ver con la pobreza, la desigualdad. Sí, los más marcados son vivienda, salud y educación. Educación, el gobierno de Macri ha incrementado y sigue incrementando los subsidios a la educación privada, claramente en detrimento de la educación pública, y también por el otro lado el tema de la salud. Bueno, la situación de los hospitales es una situación terrible. En estos días han aparecido informes de hospitales donde directamente tienen pabellones que han tenido que ser cerrados. Y nosotros marcamos también que lo que cobran los trabajadores de la salud, porque también hay una manera de denigrar la salud pública, que es cuánto cobra un trabajador. Hoy un trabajador de un hospital está cobrando 6.000 pesos, una persona con 20 años de antigüedad está cobrando 8.000. Es evidente que eso va en detrimento de la salud pública, y donde menos hospitales hay, donde menos atención de salud pública hay, es justamente en la zona sur de la ciudad, que es donde hay más personas que no tienen coberturas de obra social o prepaga que le permita ir a otro tipo de asistencia médica. Te iba a decir también lo que dicen ellos en campaña, que primero que los hospitales están mucho mejor los de la ciudad que obviamente si te vas a la provincia de Buenos Aires, eso por un lado. Y también con respecto a la educación, que han hecho un montón por el tema de la educación pública, han mejorado, han tratado de lograr una educación de calidad. Bueno, en el primero de los temas, el de los hospitales, es una afirmación que tiene un engaño detrás, porque la Ciudad de Buenos Aires no se puede comparar con ninguna otra región del país, porque la Ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas de América Latina y del mundo. Entonces uno tiene que medir la calidad del hospital también en calidad del presupuesto que tiene la ciudad y las posibilidades que tiene. Entonces es una comparación que es falsa, porque está comparando el presupuesto, uno de los presupuestos más ricos de América Latina, una ciudad rica en cuanto a su presupuesto y sus ingresos, con otras regiones más pobres de la Argentina. Entonces es una afirmación falsa, y que cualquiera que se tenga que hacer atender en un hospital público sabe que esa atención realmente es muy preocupante, que pedir un turno en un hospital público significa esperar meses para ser atendido porque no hay capacidad, la falta de insumos. Bueno, lo que deberían hacer los que afirman eso es ir un día a hablar con los trabajadores de los hospitales, y allí se pueden enterar cuál es la situación de los hospitales. Y bueno, en cuanto a la educación, lo que te decía antes, los números lo demuestran que no es así, que crece todo el tiempo, y que en los últimos años las proyecciones indican que ha crecido muchísimo la educación privada en detrimento de la pública, con una campaña ya bastante instalada de que la escuela pública está en decadencia y que los chicos deben ir a la escuela privada, ¿no? Es algo que se va instalando con el tiempo, que el gobierno de Macri lo que lo ha hecho, bueno, es que el año pasado pusieron inscripción online, fue un fracaso, este año la mejoraron, pero todo está pensado con un sistema donde no se les consulta a los propios trabajadores de la educación, que seguramente ellos sí van a tener idea de cómo solucionar esos problemas, además de obviamente que nosotros planteamos terminar con esos subsidios a la educación privada y que deben ser destinados a la educación pública. ¿Qué te gusta de este gobierno de Macri? Nada. ni el amarillo. Ni el amarillo. El Metrobús, la Policía Metropolitana. No, mira, el tema del Metrobús... Mejoraron también el tema de las lluvias, las inundaciones. Bueno, yo fui una de las que se inundó y mucho, así que... ¿En la última inundación? Sí, que después se inundaron en La Plata. Y siempre que llueve el agua está ahí, que está por entrar. Así que no podría decir que en ese tema, en algunos lugares sí, porque hicieron obras. Esa es la diferencia. Cuando se hacen obras, Juan B. Justo, claro, hicieron obras. Si hacen obras, no se inunda la ciudad, lo que... al revés demuestra que no se hacen las obras suficientes, y por eso está el problema de las inundaciones. Pero me habías preguntado... La Metropolitana, también te Metrobús, me dijiste. Metrobús, sí. El Metrobús es como la bicisenda. Puede funcionar, puede estar bien, claro, pero lo que no pueden ser son parches aislados como se piensan, sino que lo que hay que pensar es un sistema de transporte que integre la capital federal
con el AMBA, lo que se llama el AMBA, el área metropolitana. ¿Por qué? Porque las familias trabajadoras pierden horas y horas de su vida viajando. Entonces, desde ese punto de vista hay que verlo. Hay personas que trabajan 2 horas para ir y 2 horas para volver de su trabajo, más la cantidad de horas que están en el trabajo, es mucho tiempo. Entonces, lo que hay que pensar no son parches individuales y ver a ver cuál es mejor o peor negocio, como hacer primero una obra, después desarmarla, hacer Metrobús arriba, como están haciendo ahora en Belgrano, sino lo que hay que hacer es pensar un plan racional de transporte. Eso es lo que planteamos nosotros, que integre el subterráneo con la red de trenes, puede ser con la bicisenda, con el Metrobús, pero que sea algo racional, no cosas que se van haciendo a partir de lo que a alguien se le ocurre. Cualquiera que anda en la calle, habla con un taxista, con un colectivero, ve que si hay algo que no hay en el transporte de la Ciudad de Buenos Aires es racionalidad. Y como te decía antes, Macri soluciona todo con cabeza de empresario. Aumenta el pasaje para que en el subte viaje menos gente, entonces tiene menos problema con la crisis del subterráneo. Bueno, nosotros por supuesto que cuestionamos esa manera de pensar y de actuar. ¿Y la metropolitana? ¿Ahí no le das una perlita? Por lo menos creó una policía donde no tenía. Creó una policía donde no tenía, una policía que, si vamos al problema de vivienda, es la policía que está actuando como fuerza de choque en todos los desalojos, está cumpliendo un rol terrible. Y a la crisis de la vivienda de la ciudad, la metropolitana tuvo una salida activa que fue asesinar personas en el Indoamericano junto con la Policía Federal, y posteriormente en el barrio Papa Francisco la vimos actuar con la Gendarmería de Berni, con la Gendarmería Nacional, pasando con topadoras por encima de las personas. Creo que la metropolitana, el kirchnerismo que le aprobó la Policía Metropolitana a Macri, tiene que dar explicaciones de por qué, además de las denuncias que nosotros venimos haciendo también desde la función de Organismo de Derechos Humanos, donde la metropolitana se ha convertido en un lugar donde vienen miembros de otras fuerzas de seguridad, incluso los que han sido exonerados, que vienen de la federal. Macri dice es una fuerza nueva, pero cuando uno mira quiénes la componen, muy nueva no es, porque tiene decenas de policías bonaerenses, de policías de la federal e incluso miembros de las Fuerzas Armadas. Algo terrible que es militarizar una policía. Bueno, se está haciendo vía las personas, porque están ingresando personas de las Fuerzas Armadas a la metropolitana. Así que lo de la metropolitana es uno de los temas que siempre queda en el debate como de costado y nadie le cuestiona profundamente qué es esa fuerza, con ejemplos, no solo los que puse antes, sino por ejemplo en una represión que hizo frente al Teatro San Martín, en el desalojo de la Sala Alberdi del teatro, que hay heridos de bala de plomo. Es decir, policías de la metropolitana van por haber reprimido una manifestación con balas de plomo. Van a juicio próximamente. Me das pie para hablar del espionaje, porque sos una erudita en el tema y sos la primera que denunció el Proyecto X, y nos podés explicar también al público. Y sí, la pregunta es también si estamos todos espiados, investigados. ¿Cómo es? Sí, más que erudita me gustaría explicar esa parte. El mérito nuestro como abogados y también como militantes es que nosotros trabajamos codo a codo con los trabajadores que se organizan en su lugar de trabajo, en este caso con las comisiones internas de las grandes fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires, como PepsiCo, Kraft, las grandes multinacionales radicadas allí. Todos sus trabajadores comenzaron a ver que tenían muchas causas penales, trabajadores que de golpe tenían 16 causas penales. Cuando nosotros empezamos a investigar qué había detrás de esas causas, comprobamos que todas eran armadas con informes de la Gendarmería. Bueno, hicimos la denuncia, pedimos los allanamientos de Campo de Mayo, de donde salían muchos de esos informes, de la sede central de Gendarmería del edificio Centinela, y comprobamos que en realidad el Proyecto X es una gran red de espionaje montada en todo el país, con 2 ejes, diría, para criminalizar a los que luchan y se organizan por algún reclamo, centralmente los trabajadores en sus lugares de trabajo, en sus manifestaciones. Los líderes dentro de... Sí, los cabecillas, claro. O sea, una terminología bien de la dictadura, los cabecillas de esos lugares, y por el otro lado la criminalización de la pobreza también, porque hay varios informes que contiene el Proyecto X que se llaman Situación Villas, entonces tienen lugar por lugar de cada una de las villas de la ciudad diciendo quiénes son sus dirigentes, a qué movimiento político responden. Bueno, esto es lo que siempre denunciamos, ¿no? Criminalización de la protesta y criminalización de la pobreza, en este caso, un caso muy contundente porque lo demostramos, dimos a publicidad los archivos principales, es decir, no solo decimos que nos espían, sino que lo logramos comprobar y hay una causa judicial en trámite
También algunas organizaciones sociales, como por ejemplo, bueno, un líder como el Padre Pepe había sido espiado. Sí, todo aquel que se organizó alguna vez por algún reclamo, los asambleístas de Gualeguaychú, los que luchan contra la mega minería contaminante, todos tienen su capítulo en el Proyecto X, es decir, un sistema de espionaje completo que recibe informes de los centros de reunión de información que la Gendarmería tiene establecidos en todo el país. O sea, esto bajo un gobierno nacional que dice defender los derechos humanos, que se autotitula defensor de los derechos humanos, está funcionando al menos desde mediados del año de los 2000, está funcionando este Proyecto X. Y como te dije en un principio, genera mucho temor, todos los ciudadanos tenemos que pensar que nos están mirando, somos, como pienso yo, una hormiguita con una gran lupa que están viendo a ver qué hacemos y dejamos de hacer. Sí, creo que este caso lo sacó a la luz, pero también, bueno, otros casos como el caso Nisman demuestran en el otro extremo, pero también cómo se escuchan los teléfonos, cómo se guardan conversaciones por años para ser utilizadas políticamente. Es decir, los servicios de inteligencia son una parte fundamental en el sistema de control social que tiene este tipo de Estado, exactamente. De la política. ¿Y tenés idea cuál es el presupuesto que se maneja para hacer espionaje anualmente? Es muy difícil saberlo porque, bueno, algunos datos de presupuesto han salido alrededor de lo que se le ha incrementado el presupuesto a Milani, que es otro muy cuestionado por el espionaje y que tiene 1.403 agentes de inteligencia trabajando para él. Esto por un lado, pero es muy difícil saberlo porque da escalofrío cuando uno lo piensa. Tenemos servicios de inteligencia en el Ejército, en la Armada y en la Aeronáutica, en la Gendarmería, en la Prefectura, en la Policía Federal, en las distintas policías. Es decir, es imposible calcular el monto total porque hay que pasar por un montón de fuerzas nacionales, provinciales y municipales. Y provincial y aquello que todavía no hemos descubierto, ¿no? Porque esto sale a la luz cada vez que se lo denuncia, la denuncia contra Milani salió a la luz y empezó porque la familia del soldado Ledo y otros familiares valientemente empezaron a señalar quién era Milani y desde ahí se llegó a todo esto. En el caso nuestro, bueno, hemos denunciado esto, hemos denunciado el sistema de espionaje de la Policía Federal, desde que salió Ciro James y que después Macri lo contrató para que le arme su propio servicio de inteligencia, no quería ser menos y quería tener su propio servicio de inteligencia. Es decir, es un sistema nacional de espionaje y en esto no se diferencia nada el kirchnerismo del PRO o alguna de las otras fuerzas políticas mayoritarias. ¿Crees que con tus denuncias y también obviamente de otros que la han hecho y también con este tema que surgió a través luego de lo de Nisman, ¿crees que se va a poner un freno a todo ello o cómo continúa el tema del espionaje en la Argentina? Nosotros creemos que es nuestra obligación denunciarlo, para eso militamos todos los días y nos comprometemos fuertemente en lo que hacemos, en la defensa de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. Y creemos que al menos logramos que esto no pueda ser usado impunemente. Es muy difícil que hoy un juez se anime a condenar a este trabajador, por ejemplo, que te decía, un compañero mío, un dirigente obrero, Javier Hermosilla de Kraft, que se anime a condenarlo sabiendo que todo lo que estás usando lo sacó del espionaje. Es decir, creo que con eso hacemos desde nuestro lugar un gran aporte por lo menos a que se termine la criminalización de la protesta social o que no siga avanzando en forma escandalosa como venía haciendo, donde había trabajadores porque piensen ustedes que cada procesamiento va acompañado también de un embargo sobre su salario. Es decir, estos trabajadores que tienen salarios como cualquier trabajador, un salario modesto, tenían embargos por 300.000, 350.000 pesos porque tenían causas que le había armado la Gendarmería. Bueno, gracias entonces porque seguís denunciando, Miriam. Bueno, muchísimas gracias y bueno, éxitos. Y a votar a la izquierda en la ciudad, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los veo el martes que viene.